Hola a todos, bienvenidos a su canal Psicología Básica con Rodo. Permítame presentarme, me llamo Rodolfo Rojas Bustamante y soy estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Psicología en la modalidad SOAYET de la FES Iztacala. Por primera vez estoy haciendo en este canal un tutorial para todos ustedes y que espero que les sea de utilidad y puedan sacarle el máximo provecho. Y así vamos aprendiendo juntos. Y pues para no hacerles esperar, comencemos con este tutorial, el cual nos va a servir para hacer un protocolo de investigación. Para empezar, debemos definir lo que es un protocolo de investigación. Un protocolo de investigación es un documento escrito que define todas las partes que debe tener toda investigación para que pueda ser considerada como tal. Este protocolo está formado por diferentes partes, las cuales a continuación voy a explicar ayudados de un esquema. Lo voy a hacer de manera breve y posteriormente voy a explicar paso a paso cada una de estas partes. Lo que podemos observar en la pantalla es un esquema básico de un protocolo de investigación y podemos ver que para empezar tenemos el título de la investigación, seguido de la introducción, el planteamiento del problema, llamado también justificación científica, y dentro de esta la justificación y uso de los resultados, el fundamento teórico. A continuación tenemos objetivos de investigación, se debe especificar ser general y específicos, metodología, seguido del tipo y diseño general del estudio. Dentro de esto tenemos varias definiciones, como las definiciones operacionales, el universo de estudio, etc. Seguido de esto, continuamos con el plan de análisis de los resultados y dentro de este mismo podemos ver que hay métodos y modelos de análisis según los datos, según tipo de variables y programas a utilizar para el análisis de datos. Ya casi al final podemos observar también que las referencias bibliográficas, como en todo trabajo científico, son muy importantes. También se puede ver que está formado por un cronograma, un presupuesto y los anexos que se necesiten integrar en el protocolo de investigación. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el protocolo no podrá exceder las 20 páginas, tamaño carta, a espacio simple y aproximadamente 62 caracteres por línea. Aunque también debemos tener en cuenta la orientación general de los componentes del esquema, ya que pueden tener variaciones de acuerdo a la opción de cada investigador. No obstante, la comunidad científica ha convenido que toda propuesta debe contener como mínimo el planteamiento del problema y la justificación de la investigación, así como los objetivos generales y específicos, el capítulo de metodología, el plan de análisis y el cronograma y presupuesto. Entonces, ahora procedo a mostrarles parte por parte los componentes del protocolo de investigación. Comencemos con el título de la investigación. Este deberá ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector los objetivos y variables centrales de este estudio. Estas se constituyen en las palabras clave para su clasificación e indicación del proyecto. Seguido de esto, tenemos la introducción a la investigación. Aquí es donde debemos dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central que la investigación pretende responder y su justificación. Debe explicitar la hipótesis, si aplica, y los objetivos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve recuento de los métodos y procedimientos contenidos en el capítulo Metodología. Seguimos con el planteamiento del problema. Se constituye en la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte al conocimiento existente.
requiere escribirse de manera tal que, además de brindar los referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes sobre el problema y o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. Una vez que hemos planteado el problema, proseguimos con la justificación y el uso de los resultados. En esta parte se describe el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación y utiliza de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento producido. Es en la justificación donde se responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? Número 2. ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? Número 3. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? Número 4. ¿Cómo se diseminarán los resultados? Y finalmente, número 5. ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? La justificación, que puede escribirse como parte del planteamiento del problema o como una sección aparte, deberá brindar un argumento convincente de que el conocimiento generado es útil y de aplicabilidad generalizable para el contexto regional. Una vez hecho esto, pasamos a la parte del fundamento teórico. Y este se deriva del planteamiento del problema, y es la argumentación y demostración de que la pregunta tiene fundamento, derivando en probables respuestas y o hipótesis de trabajo. Es el fundamento teórico el que sustenta la pregunta central del estudio. Expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que le dé respuesta a la pregunta o hipótesis. Requiere igualmente una exhaustiva revisión de la bibliografía. Después de haber hablado del marco teórico, vamos a pasar a los objetivos de la investigación. Dentro de estos se encuentran los objetivos generales y los específicos. Bueno, es conveniente definir después de que haya elaborado un fundamento teórico y se tenga clara la secuencia entre la pregunta central y las posibles respuestas a las preguntas y o hipótesis de trabajo. Dicha recomendación se basa en el hecho de que la definición de los objetivos no son más que una operacionalización de las respuestas o hipótesis que sugiere el investigador. Se constituyen en las actividades intelectuales que el investigador ejecutará en todo el proceso de la investigación. Y como lo dijimos arriba, estos se dividen en objetivos generales y específicos. Un objetivo general debe explicitar lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, identificar, comparar y verificar. Por otro lado, los objetivos específicos son la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general. Son un anticipo del diseño de la investigación. En el apartado de la metodología, debemos dar la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos. En este acápite se debe describir con detalle la definición operacional de las variables, el tipo y las formas de medirla, y asimismo debe contemplar el diseño del estudio, las técnicas y procedimientos que va a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos, y a continuación vamos a describir lo que se espera que el investigador detalle en la metodología. Para empezar, debe definir la definición operacional de las variables, el tipo de estudio y diseño en general, y este debe ser seleccionado con base a los objetivos propuestos y la disponibilidad de recursos y además la aceptabilidad de tipo ético. La intervención propuesta en esta sección deberá ser desarrollada para aquellas investigaciones cuyos objetivos y diseños contemplen la evaluación de los resultados de una intervención.
También debemos considerar los procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control y calidad de datos. En este caso, el investigador debe escribir los procedimientos que utilizará, cómo y cuándo los aplicará y los instrumentos que utilizará para recopilar la información. No se debe olvidar anexar al protocolo los instrumentos que serán utilizados. Entre estos podemos encontrar cuestionarios, guías de entrevistas, guías de moderador, hojas de registro, etc. Siempre indicando en qué etapa de su elaboración se encuentra. Dentro de la metodología también se deben especificar los procedimientos para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Por eso, cuando se trate de investigaciones que envuelven sujetos humanos, se debe explicitar en este acápite los siguientes aspectos: los beneficios y los riesgos conocidos o inconvenientes envueltos en el estudio, la descripción precisa de la información a ser entregada a los sujetos del estudio y cuándo será comunicada oralmente o por escrito. En caso que aplique, indicar algún incentivo especial o tratamiento que recibirán los sujetos por parte del estudio. Indicar cómo será mantenida la confidencialidad de la información de los participantes en el estudio. Listar las drogas, vacunas, diagnósticos, procedimiento o instrumento a ser utilizado, independientemente que el mismo sea registrado, no registrado, nuevo o de corriente uso en el país. También en este apartado se tiene que dar respuesta a otros aspectos éticos tales como estudios donde se obtendrá información personal de los sujetos. Para estudios que envuelven la participación de sujetos en un experimento, una breve reseña de cómo los hallazgos de la investigación serán reportados y entregados a los sujetos envueltos en el estudio. Indicar y justificar la inclusión según el caso de niños, ancianos, impedidos físicos y mujeres embarazadas. Justificar la no inclusión en el grupo de estudio, si es el caso, de mujeres de cualquier edad o minoría étnica, grupo racial, etc. Después de este apartado de metodología, pasamos al plan de análisis de los resultados. Si bien este punto se considera dentro de la metodología, se sugiere que el investigador lo desarrolle como una sección aparte. A continuación, se indica lo que se espera sea desarrollado como plan de análisis. Aquí tenemos los métodos y modelos de análisis según tipo de variables. De acuerdo a los objetivos propuestos y con base al tipo de variables, el investigador deberá detallar las medidas de resumen de sus variables y cómo serán presentadas, ya sean cuantitativas o cualitativas, indicando los modelos y técnicas de análisis. También aquí deben encontrarse los programas a utilizar para el análisis de datos. Se debe describir brevemente los software que serán utilizados y las aplicaciones que se realizarán. Y es esto a grandes rasgos las partes que determinan un protocolo de investigación. Debemos tener en cuenta que las variables son muchas y por eso cada caso se debe analizar a profundidad antes de empezar e involucrarnos en cualquier tipo de investigación. Incluso antes de realizar el protocolo, se debe dar revisión a la bibliografía para asegurarnos de no dejar pasar por alto ningún aspecto importante para nuestra investigación. No debemos olvidar también que debemos incluir las referencias bibliográficas en formato que sea requerido para que nuestra investigación tenga esa validez. Y es así como llegamos al final de este tutorial, que espero haya sido lo más claro posible para ustedes y les sirva en un futuro. Tengan en cuenta que es el primer tutorial que estoy realizando y si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, claro que pueden contactarme por los medios que voy a dejar en la descripción.